Estamos viendo como recomendaciones para el parcial. Estamos hablando un poquito sobre las marcas gráficas, que es lo que les decía a los chicos, que me parece que estuvo un poco más flojo en lo que fue el último práctico, y como en el parcial es como, digamos, repetir lo que hicieron en el práctico 6, pero como más extenso, estamos como viendo detalles que les pueden servir para que les vaya muy bien en el parcial, ¿sí? Les decía a sus compañeros, estamos hablando sobre la parte tipográfica, que sería la parte del logo y de la aclaración de rubro. Entonces, la distancia que tiene que haber entre estos dos elementos debe ser la adecuada para que no se vea ni como muy separado ni amontonado. Y a su vez, entre esos dos elementos tiene que haber una armonía en la composición en lo que es el isotipo, que es la parte gráfica, la parte que llamamos como del dibujo. No tiene que ser también como ni demasiado grande el isotipo, ni demasiado pequeño con respecto al logo, ¿sí? Va a depender de qué quieren lograr ustedes con la marca. Hay marcas donde, digamos, tienen una proporción, por decirlo así, como de 50-50. Hay otras marcas donde el isotipo es más pequeño que el logo. Eso va a depender de lo que ustedes quieran lograr, ¿sí? Pero también tienen que tener en cuenta esto que les digo, que las distancias que haya entre un elemento y otro sea armoniosa, no sea demasiado para que no se pierda esa tensión y tampoco que se vea como muy amontonado, ¿sí? Esto de la tensión lo vimos en las leyes de la Gestalt, también les decía. La tensión es justamente eso, cuando se crea tensión, cuando hay como una unión invisible entre dos elementos, ¿sí? Cuando esa distancia es adecuada, uno tiende como a cerrar todos los elementos, a verlos como una unidad. Cuando esos elementos están demasiado separados, la mente ya los ve como de forma dispersa, de forma individual. Entonces ahí es cuando no se crea la unidad visual, que yo les digo, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso cuando ustedes hagan la marca. En el caso de la gente que fue como consultando, obviamente esas cosas se pudieron ir corrigiendo, ¿sí? Quizás no del todo, pero se mejoró en el proceso. Entonces esto tengan en cuenta que ustedes pueden hacer las correcciones con la profe Laura, con la profe Candelaria, ¿sí? La profe Laura, digamos, es la profe de taller, entonces sería como la específica, pero a cualquiera tanto a profe Candelaria como a mí también nos pueden hacer correcciones como para ayudarlos, ¿sí? Es como que nos damos apoyo entre una y otra para que no esté como tan recargado el trabajo de una. Específicamente, con respecto a color, lo que veía en algunos prácticos es que se olvidaron de la, digamos, de la presentación de esas paletas gráficas, ¿sí? En algunos casos colocaban la marca, obviamente con los colores, pero no colocaban al costado la paleta gráfica, como es necesario para comunicar correctamente cuáles son los colores, que quede bien claro. Cuando ustedes presentan esto para una marca, lo hacen dentro de lo que se llama manual corporativo, ¿sí? Nosotros el año que viene en Taller 2 vamos a prestarle como mucha atención a este tema del manual corporativo. Yo no sé si ustedes ahora ya empezaron con el diseño de manuales, pero para el parcial van a tener que presentarlo, ¿sí? ¿Vieron con la profe Laura manual? Sí, bien. Sí, profe. Entonces ahí en el manual ustedes vieron que en la parte de códigos cromáticos es donde se ve específicamente la parte de color, digamos, esa sería como la parte nuestra. En la parte del manual, sí o sí se debe explicitar
cuáles son esos colores que se van a utilizar. Tanto como ya hemos hablado, tanto los colores específicamente de la marca, como los colores que se denominan de la campaña, ¿sí? Cuando nosotros decimos por ahí colores corporativos, nos referimos como a todos los colores de la marca y de la campaña. Hay veces que se colocan por separado, porque por ahí la marca va a perdurar en el tiempo, ¿sí? La marca siempre va a ser igual. En cambio, la campaña puede variar, porque puede ser que esta sea la campaña, por ejemplo, de primavera-verano, ¿sí? Y después va a haber otra campaña, otoño-invierno, entonces la paleta cromática va a ser una en primavera-verano y otra en otoño-invierno, ¿entienden? Entonces por ahí se colocan las dos paletas, se especifica qué es específico de la marca y cuál sería como la paleta extendida para la campaña, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos de cómo ustedes pueden representar, cómo pueden colocar esas paletas. Que ustedes, digamos, ya han estado... ya han estado representándolas en los prácticos anteriores, ¿sí? De forma similar a lo que se ve acá. Por eso es que en algunos prácticos me pareció raro, digamos, que quede como el práctico incompleto, porque ustedes ya venían con una calidad gráfica en sus presentaciones de los prácticos y en esta es como que han estado más flojos, ¿sí? Pero bueno, quizás también es porque yo no estuve para como acompañarlos un poco más, entonces por eso me parecía importante que repasemos para que en el parcial todos saquen notas bien altas, ¿sí? Que es lo que me interesa porque han trabajado muy bien durante el año. Bueno, acá tenemos un ejemplo simple de cómo se puede colocar la paleta gráfica, ¿sí? Con cuadraditos, por ejemplo, en la parte inferior. Obviamente que esto yo, en este caso, les estoy mostrando solamente como la parte visual de la presentación y no la fundamentación. Generalmente en todo manual corporativo lleva una pequeña fundamentación por escrito, donde se explica esto que ustedes me explican siempre a mí, por qué se eligieron estos colores, qué quiero comunicar, ¿sí? ¿Por qué los colores fríos? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Qué es lo que se quiere comunicar? Que muchos de ustedes sí lo hicieron en el parcial, pero hay otros que no, entonces ténganlo en cuenta para el práctico, si lo hicieron o algunos no, ténganlo en cuenta para el parcial. En este caso se lo ve como de una forma más completa, ¿sí? La marca gráfica y después una indicación de la paleta. Esto es importante, fíjense, acá lo muestra de forma visual nada más. ¿Se acuerdan que en la clase, en la única que nos vimos, hemos hablado de las mezclas CMYK y RGB, de cómo es importante que ustedes las incluyan a las dos? Esto lo fuimos viendo también en prácticos anteriores. La paleta CMYK, decíamos que es la paleta de impresión. Y la RGB, que acá digamos, en vez de colocar RGB, les pone directamente un circulito con el color y lo mismo con la CMYK, ¿sí? Pero ustedes lo pueden poner con letrita, lo pueden como ustedes prefieran, ¿sí? Pero se acuerdan que les decía que generalmente en un manual corporativo se coloca la composición CMYK, que va a ser para imprimir, RGB, que va a ser para los colores luz, es decir, para todo lo que tenga que ver con pantalla, y por último el Pantone, ¿sí? Acá el código Pantone que está abajo. El código Pantone no siempre se incluye, puede estar, digamos, lo más completo es que nosotros coloquemos todo, pero por lo menos CMYK y RGB sí o sí debe estar, ¿sí? Entonces eso no se olviden también ustedes.
Y recuerden, lo vimos ahí en clase, que cuando ustedes trabajen tanto en Corel como en Illustrator, ustedes en la paleta de colores las van a encontrar, ¿sí? Ponen CMYK, les salen los porcentajes de cada uno, ponen RGB, les salen los porcentajes de cada uno, ¿sí? Bueno, acá otro ejemplo, en este caso, se ve bastante borroso, en este caso, bueno, se coloca la paleta de colores con circulitos cada color, el pantón, el código, y lo que tiene acá es el CMYK, ¿sí? No colocaron el RGB. Pero actualmente es fundamental colocar el RGB. ¿Por qué? Porque si bien nosotros las piezas gráficas, la mayoría las pensamos para ser impresas, para que se imprima un volante, un afiche, una tarjeta personal, no podemos ignorar que actualmente las redes sociales son fundamentales. Entonces, toda marca gráfica siempre va a tener una difusión por WhatsApp, quizás por Instagram, por Facebook, ¿sí? Y esas piezas gráficas también las diseñamos nosotros, porque al no ser, digamos, audiovisual, sino que en general nosotros podemos trabajar en las redes sociales con lo que se llamarían placas, ¿sí? Es decir, hacemos el diseño, por ejemplo, en un formato como volante, en un formato como de, de, de placa estática, entonces es parte de nuestro diseño, ¿sí? Recuerden también, chicos, que volante es exactamente lo mismo que un flyer, ¿sí? Solo que en castellano y en inglés. Va a depender de cómo les guste decirlo a ustedes. Actualmente es como que muchos dicen flyer, flyer. Bueno, es exactamente lo mismo, volante o flyer, ¿sí? Bueno, acá otro ejemplo de cómo poder representar. Fíjense que en este caso está dividido como colores principales, colores secundarios, y acá les indica claramente texto y fondo, ¿sí? Esto va a ir dependiendo de cómo sea la paleta que ustedes planteen. En este caso se refiere a colores principales, significa que la marca gráfica en este caso tiene estos dos colores nada más. Los colores secundarios van a ser los que van a acompañar en las aplicaciones. Y después acá ya coloca específicamente que para los textos siempre se va a utilizar este color, y para los fondos, en el caso de que la marca lleve fondo, va a estar este color, ¿sí? La marca va a ir sobre ese fondo. Entonces, digamos, ya lo representa de esta manera. Cada uno en el manual lo puede representar de la forma que quiere. No hay una única forma específica, ¿sí? Es por eso que yo les busqué acá como ejemplos distintos, para que ustedes vean, se den una idea, se inspiren, pero sobre todo para que se den cuenta de que se lo puede representar de muchas formas diferentes, de acuerdo a lo que va a ser su comunicación de la campaña o del manual, ¿sí? Bueno, acá otro ejemplo, la marca gráfica arriba, y acá los tres colores que se utilizan en la marca gráfica. Ven que dice verde institucional, gris A y gris B, que serían el gris que se utiliza para el logo y el gris que se utiliza para la aclaración de rubro, ¿sí? Y en cada uno les va colocando el detalle a la izquierda del color. Bien.
Entonces, para el parcial tengan en cuenta esto, ¿sí? En el parcial ustedes fíjense que yo les pido la paleta cromática de la marca, porque la idea es que ustedes en el proceso de bocetado vayan probando distintas opciones para su marca. Es por eso que yo les pido 2 paletas para la marca. Después ustedes van a definir una, pero en el proceso de bocetado van a mostrar 2, ¿sí? Las 2 opciones. Después ustedes se van a quedar con una, van a decir, esta es la paleta elegida, pero tienen que mostrar las 2 en el parcial, en el parcial bien digo, tienen que estar representadas las 2 paletas, ¿sí? Mostrar la opción con una de las paletas gráficas, de paletas cromáticas y con la otra de las paletas. Y después ustedes dicen con cuál se quedaron. Lo mismo que las paletas de la campaña, la paleta en realidad de las tramas, ¿sí? O que ustedes están haciendo al principio con la profe Cande, ¿sí? Ustedes con esos elementos gráficos que supongo yo que ya fueron dibujando con ella, deben estar como bastante avanzados. La idea era que ustedes usen también 2 paletas gráficas para ver cómo comunica de forma distinta con unos códigos cromáticos y con otros códigos cromáticos, ¿sí? ¿Cómo van con eso? Bien, profe, bien. En nuestro trabajo, que lo hacemos en conjunto con Rocío, nosotros vamos a hacer referido a la película de Coco, que lleva bastantes colores. Entonces estábamos, bueno, ya tenemos los bocetos, tenemos más o menos la marca gráfica, estamos buscando recién un modelito porque tenemos varios bocetos. Y bueno, ahora vamos a hacer hincapié ahora en el color, que todavía no está bien definido. Sí sabemos que lleva bastantes colores en los elementos. Bien, pero esto es lo que les tiene que quedar claro. Ustedes van a tener, por ejemplo, muchos colores, por ejemplo, en las ilustraciones, ¿sí? Pero esas ilustraciones van a tener fondos. Entonces va a depender si, por ejemplo, esas ilustraciones ustedes las ponen sobre un fondo rojo, esa comunicación va a ser de una forma. Si ustedes esas ilustraciones se las imaginan sobre un fondo, por ejemplo, verde, o sobre un fondo negro, ya el impacto va a ser distinto, ¿sí? Entonces quizás ustedes tengan muchos colores compartidos en las 2 paletas, pero van a tener algunos que sean distintos, y eso va a ser lo que, digamos, va como a darnos distintas comunicaciones, ¿sí? Disculpen, me parece que ya cuando empiezo a hablar mucho es como que me agito. ¿No? Vamos a ver qué dice también el médico de eso. Entonces, esa va a ser la búsqueda que ustedes van a mostrar gráficamente de las paletas de colores, ¿sí? Por eso quiero que esas paletas ustedes las vayan pensando en forma conjunta cuando ustedes van diseñando esas tramas, ¿sí? Que sería como lo están diseñando con la profe Cande. Y a su vez, cuando ya empiezan a pensar la marca gráfica, empiecen a pensarla también con el color. Como que no piensen primero toda la marca gráfica y después sea como forzada la búsqueda de las paletas, ¿me entienden? Sino lo importante es que sea integral el proceso que ustedes hagan. Cuando ustedes vayan bocetando la marca gráfica, vayan pensando cómo funcionaría con esta paleta, cómo funcionaría con esta otra paleta, ¿sí? Eso es lo que... Bueno, lo que Sí, teníamos profe, igual pensado... también. Sí, habla Sol. Habla. Bueno, lo que estábamos
pensando con respecto a la marca gráfica, nosotros vamos a hacer un monograma y bueno, teníamos pensado hacer, no usar colores como por ejemplo con los elementos que vamos a usar, sino que sea, por ejemplo, dos colores que sean suaves, como, no me sale la palabra ahora, como colores pasteles. Ujú. Y también colores muy femeninos porque vamos a hacer una boutique de mujer. Entonces es como que vamos a buscar colores femeninos. Bueno, bueno. Recuerden que también dentro de lo femenino no solo se incluye como el rosa, ¿no? Por ahí una paleta puede ser dentro de la gama, que aparte tienen como una gran variedad de rosas que pueden usar, eh, digamos, rosa chicle, rosa viejo, rosa, tienen como distintas comunicaciones dentro de, por ejemplo, lo que sería la gama de rosa, sino que también puede ser muy femenino utilizando otros colores, utilizando celestes, utilizando verdes, los grises también, ¿sí? Bueno, obvio, los violetas, o sea, eh, dentro de esto que habíamos hablado de las cualidades del color, ustedes van a poder llevar colores que quizás tradicionalmente no son considerados tan femeninos, pero matizándolos, desaturándolos, ustedes van a poder lograr eso. Disculpen, chicos. Entonces, bueno, fíjense, casi todos están trabajando de a dos. No, profe, yo no. Yo al igual también estoy Bueno. trabajando de forma individual. También me gustaría Ujú. preguntar el diseño que yo tengo pensado, pero no sé si aquí ya tengo para explicar eso. Sí, pueden preguntar. Aparte recuerden que si no llegamos a tiempo de que pregunten ahora, siempre me pueden preguntar por WhatsApp, ¿sí? En Recuerden este que pueden ir caso, haciendo todas las consultas. El tema siempre del seguimiento, obviamente esta parte del año desde que estoy de carpeta médica es rara, porque justamente estoy de carpeta médica, pero siempre yo les pido eh, eso, que hagan las consultas, como para poder hacer el seguimiento de ustedes. Porque en realidad en ese periodo es donde más se aprende, ¿sí? Más allá de las correcciones o las devoluciones, que sobre todo siendo por escrito, por ahí como que no son tan detalladas, y no hay ese ida y vuelta, ¿sí? Entonces, en la parte de las correcciones, ahí es donde yo les puedo ir diciendo, bueno, fíjate acá este color porque te comunica tal cosa y vos querés decir tal otra, fíjate este tamaño, fíjate, entonces se va dando generalmente como un mayor aprendizaje, porque trato de no decirles solamente cambia el color, achica, agranda, sino explicarles el por qué les conviene probar agrandando, achicando, lo que sea que les haya dicho, ¿sí? Entonces es como que ahí se da ese aprendizaje. Ah, bueno, o sea que está dividido entre los que trabajan de a dos y los que trabajan individual. Recuerden esto también, chicos. Los que hacen color, pero no hacen las otras materias, recuerden que en la plataforma tienen el otro práctico, el otro parcial, ¿sí? Son dos. Uno para los que hacen todas las materias y el trabajo es integral, y el otro para los que solo hacen color. ¿Hay alguien acá que haga solo color? ¿No? Ah, bueno. Bueno, ¿qué Profe, otra? nosotros con Caro, capaz que durante la semana le vamos mandando cómo nos va quedando, porque ahora ya estamos Bueno, en eso. sí, 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 vayan mandando. Guadalupe, si haces taller
sí, digamos, te conviene hacer todo. Fíjate, lo único que no sé qué te va a pedir la profe Laura, pero en el requerimiento de lo que es solo este color, yo igual les había pedido unas tramas que podían ser como más simples que lo que están haciendo con los requerimientos de la profe Cande, porque tienen por ahí menos tiempo. Y como la profe Laura en fundamentos también les hace hacer, ¿no es cierto?, las tramas con distintos requerimientos, solo que ella se las hace hacer con, las ilustraciones que generaron con la profe Cande. Ahí tendrías que ver. ¿Sí? Para Guadalupe le digo que hace todas las materias, me dice menos dibujo. ¿Mm? Quizás pueden ser más simples, ¿sí?, los tuyos. Bien. Dale, sí. Fíjate, si descargas los requerimientos del parcial que te di yo, les podés mostrar a la profe Laura y ahí vemos. A ver, les muestro un ejemplo rapidito como para que también le quede como más claro a Guadalupe, que quizás ya se los mostraron también las otras profes. Esto de, ustedes en la profe Cande generan las ilustraciones para después poder lograr estos patrones, ¿sí?, que de acuerdo a cómo después lo vayan combinando se transforman en tramas. Profe, Sí. nosotros con Carlos pensábamos hacer eso en nuestra marca, así como tiene los colores de atrás, como una burbujita, digamos, Con manchitas. porque vimos que ahora se utiliza mucho Sí, así. con mancha. Bien, bueno, sí. Bueno, y esto es lo que les digo, miren. Si ustedes se imaginan, acá nosotros tenemos, viendo estas manchas, nosotros tenemos una paleta cromática, ¿sí? Una paleta cromática donde, digamos, no tenemos, en este caso, como un color principal. Tendríamos un color principal si tuviésemos uno que se repite mucho más que los otros. En este caso no, se ve que todos, digamos, se repiten más o menos igual. Pero se ve la paleta gráfica que tenemos el verde, el rosado, el amarillo y el rojo. Pero ninguno está saturado totalmente. Se ve que están desaturados, ¿sí?, para no ser como tan estridentes, y entonces que esos colores se vayan como atrás de estas líneas, ¿sí? Si nosotros a esto le cambiásemos la paleta gráfica, la paleta cromática, perdón, si por ejemplo le pusiésemos, no sé, naranjas, violetas, amarillos, la comunicación sería otra, ¿sí? Sería distinta la sensación que nos da. Con la profe Cande, estas ilustraciones que ustedes generan para después poder hacer estas tramas, seguramente serán como un poco más complejas, ¿sí? Para los que no hacen dibujo, estas ilustraciones o estas tramas pueden ser como mucho más simples, como este caso, quizás, pero bueno, eso van a tener que hablar un poco con la profe Laura, pero porque como con ella también tienen que hacer unos ejercicios en fundamentos, van a ver, pero pueden ser como más simples que lo que son los que hacen también dibujo, ¿sí? Que serían como un poco más complejas, como de este tipo, ¿sí? Entonces ahí se van a ir fijando, o como estos, ¿sí?, que son como bastante complejas o bastante, en este caso como muy recargado de elementos, porque tenemos por un lado las ilustraciones principales que quieren ser como figura de este patrón,
Y por otro lado, en este caso tenemos ilustraciones secundarias que hacen una trama como de fondo de este patrón, ¿sí? En este caso es como muy, muy compleja el patrón, ¿sí? Lo mismo que este tipo. Pero también se puede trabajar con otros patrones como mucho más simples, para los que no hagan dibujo, como este tipo de patrones, ¿sí? Eso les quería decir, que por ahí puede ser distinto, porque yo les pido como patrones más simples para los que no hacen dibujo, en este parcial, en esa opción que es distinta. Consulten en tu caso con la profe Laura también, ¿sí? Bueno, vamos a ir terminando, chicos, porque ya mi voz no da más. Disculpe, profe, yo tengo Sí, una consulta respecto al mío. dale. Lo que tengo pensado hacer es una marca para ropa, Bien. pero tengo una duda porque tenía pensado agregar la figura o los elementos en la camisa o remera. No sé si es que también tengo que agregarlo a otros elementos o simplemente puedo colocarlo en las remeras o en las prendas, mejor dicho, en las prendas de ropa y ya está. O sea, tu patrón, vos pensabas usarlo en los estampados de la ropa. Sí, ese sería. Sí. Sí, en realidad, no sé en taller la profe Laura qué piezas les pidió. La verdad que no hablé ahora con Laura, así que no sé específicamente qué piezas gráficas les pidió. Ah, bueno, bueno, en ese caso ya Yo le les pregunto. había les había pedido un juego de papelería básico, de tarjeta, hoja membretada y sobre, que se adapte a lo que ustedes, a su rubro, ¿sí? Porque, por ejemplo, bueno, la tarjeta es como lo más, el formato es como más general, pero por ahí la hoja membretada puede ser desde la hoja tamaño A4 tradicional, ¿sí? Que para algunos rubros se adapta muy bien, o puede ser, por ejemplo, una hoja tamaño, una hoja más pequeña, tamaño A5, que sería la mitad de la A4, pensada, por ejemplo, como para presupuestos o para que se escriban algunas cosas, ¿sí? O puede ser inclusive una 6, mucho más chiquitita, como para una hojita de anotador, ¿sí? Eso va a depender del rubro y de lo que ustedes quieran hacer. Y ahí, en ese juego de papelería, también podés aplicar por ahí un poquito de tus tramas, ¿sí? Quizás no de la misma forma que la aplicás, por ejemplo, en la ropa, sino, por ejemplo, usando uno o dos elementos, que sea algo como más simple, ¿sí? No es necesario que todas las piezas sean como exactamente Sí, iguales. eso mismo tenía pensado, que si todos los elementos tienen que ir en lo mismo, tengo que ir variando en cada uno. Sí, puede ir variando. ¿Eh? Siempre con las mismas, usando como las mismas ilustraciones, pero vos podés ir variando La quizás. profe nos dijo que podríamos hacer en diferentes posiciones o podemos ir Claro, cambiando Sí, para que sí. no claro, sean todos los patrones iguales, porque a veces como que cansa que todo sea igual. exactamente, ¿sí? Eso se llama redundancia, cuando es siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo en cada una de las piezas gráficas. Entonces ahí tenemos mucha unidad, pero no tenemos variedad en la campaña, ¿sí? Y se termina volviendo aburrida. Entonces acá ustedes aprovechen para combinarlos de distintas formas, e inclusive ahí pueden usar las paletas gráficas, las paletas cromáticas, no sé por qué estoy con paletas gráficas, las paletas cromáticas distintas, ¿sí? Porque por ahí, por ejemplo, para la ropa, vos podrías usar la trama con una paleta cromática y para la papelería con la otra paleta cromática.
y tendrías unidad porque las ilustraciones van a ser las mismas, pero también tendrías variedad porque van a variar los colores. Entonces eso hace que se vea parte de una misma campaña, pero como con una variedad. Bueno, chicos, no se olviden que pueden hacerme todas las consultas que quieran, ¿sí? Lo único, no tarde, en la noche, prefiero que sea tempranito a la mañana, y durante el día no hay problema, ¿sí? Lo único que traten, no después de las 10 de la noche, como entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana, no. A las 6:30 ya pueden empezar, pues ya arranco el día. Pero esas horas de la noche les pido que no, ¿sí? Después ya me dicen que tengo tiempo, yo les voy contestando a todos, ¿sí? Bueno, y recuerden, Bueno, esto es el último tironcito del año, ¿sí? Esto es lo último, así que pónganle muchas ganas, porque la idea sería que todos terminen el año con buenas notas como se merecen después de un año de bastante trabajo, ¿sí? Si están acá, el grupo que está es porque de verdad le pusieron ganas para poder terminar el año. Así que no bajen los brazos, a trabajar mucho, ponerle muchas ganas y a hacer las consultas. Fundamental, chicos. Nos pasó el año pasado, por ahí que rendían el parcial y había errores, que eran errores como muy gruesos, digamos. Entonces hablábamos con las profes después, pero a vos te consultó algo, y no nos había consultado ninguna de las tres. Entonces ahí se veía por qué esos errores, ¿sí? Que es primer año, sí, es lógico, pero recuerden que estamos acá, todas las profes, para eso, ¿sí? Para acompañarlos en este proceso, para que les vaya lo mejor posible, para que se puedan sacar dudas y en ese proceso aprender, ¿sí? Así que sus consultas no molestan, en lo personal les digo, sus consultas no me molestan, por el contrario me dejan más tranquila. Saber que están, cuando ustedes van consultando, yo me doy cuenta que van haciendo, entonces estoy tranquila, digo, ay, por ejemplo, Sabrina, que justo prendió la cámara, Sabrina está trabajando, ¿sí? Entonces ahí yo ya lo tengo en mente, después cuando hablamos con Laura o con Candelaria, sí, sigo usando la Sabrina de ejemplo, sí, Sabrina me consultó tal cosa, entonces ellas ya también saben que Sabrina está trabajando, ¿me entienden? Así que consulten. Media molesta, pero bueno, pero... No es molestia. Yo sí les digo y les insisto, es porque de verdad que a mí no me molesta, ¿sí? No me molesta. Estoy para eso. Como no puedo estar presencial, estoy ahí por WhatsApp, por lo menos, ¿sí? Pero sé que estoy para ustedes. Bueno, espero sus consultas entonces, que estén muy bien y a ponerle muchas ganas, ¿sí? Bien, perfecto. Bien. Bueno, Bueno, en caso profe. de que tengamos otro profesor, ya directamente le hacemos las consultas a él. No, pueden seguirme haciendo a mí también. Ya vamos a ver quién es ese otro Bueno.